La historia del whisky está llena de rebelión, determinación e inventiva. Es la historia de una bebida sin igual. El whisky está lleno de historia, actitud, pero creo que sobre todo nos brinda alegría. Es como alegría destilada. Es el jugo dorado de la cebada. El whisky es el gran regalo de Escocia para la humanidad. Tiene la particularidad de conjugar imágenes de su lugar de nacimiento. El brandy, el cherry, el oporto, el vino, todos son excelentes, pero el whisky nos satisface a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo. El whisky se fabrica en casi todo el mundo, pero su hogar espiritual es Escocia. El whisky escocés se vende en más de 200 países y está muy ligado a la cultura, economía e historia de este país. Cuando se trata de whisky, una cosa es cierta. Escocia, que alberga más destiladoras que cualquier otra nación, es el centro de la historia. Pero sorprendentemente, el whisky no se inventó en Escocia. Todo comenzó en Irlanda. El whisky se ha destilado en Bushmills, en el condado de Antrim de Irlanda, desde el siglo XIII. Esta es la destiladora con licencia más antigua del mundo. Los orígenes del whisky son oscuros y nadie sabe en realidad quién hizo el primer whisky. Lo que sí sabemos es que los monjes irlandeses que inculcaron el cristianismo en el siglo VI trajeron consigo un pequeño instrumento de barro que era utilizado por los árabes para destilar perfumes, pero los irlandeses encontraron un mejor uso para este artefacto. Descubrieron que podían fermentar un jugo de cebada y destilarlo para hacer un licor que llamaron Ishgebaha. Los monasterios eran centros importantes de vida, aprendizaje, comercio y destilación. El whisky era una medicina más que una bebida, y los monjes hacían maravillas con su licor especial. Si pensamos en cómo se utilizaba el whisky en sus comienzos, debemos ubicarnos en un contexto totalmente diferente a la manera en que hoy en día lo bebemos. Era una medicina y un alcohol fuerte en el que se maceraban y redestilaban hierbas y especias. Es posible que se endulzara con miel. A medida que la destilación del whisky crecía en los monasterios de Irlanda, no pasó mucho antes de que el secreto se expandiera a sus igualmente fríos y húmedos vecinos de Escocia. Pero cómo llegó ahí es un misterio. Tenemos los fantásticos mitos sobre cómo el gigante Finn McCool iba por el camino de los gigantes cerca de Bushmill hacia la costa oeste de Escocia con un gran tonel de whisky en el hombro y les dijo a sus amigos escoceses: aquí tienen, esto es lo que hacemos, sírvanse una copa. Para 1494 la destilación en Escocia era algo común y una vez más los fabricantes eran monjes. Durante el siglo XVI, el aqua vitae o agua de vida evolucionó de medicina a la bebida común que hoy conocemos como whisky. Muchos no saben que la palabra whisky proviene de las palabras irlandesas Ishgebaha, que significan simplemente agua de vida. Luego esta palabra se introdujo al inglés cuando los soldados del rey Enrique II de Inglaterra se convirtieron en los primeros de muchos visitantes no bienvenidos de Irlanda en 1171 y descubrieron una bebida nativa llamada Ishgebaha. Luego los soldados de Enrique mojaron sus labios en este licor y lo encontraron agradable, pero nunca aprendieron a pronunciar Ishgebaha correctamente. Luego de un par de cientos de años, la palabra se transformó. Primero se convirtió en Ishge, luego Fuiske, con F, y finalmente en la palabra whisky que hoy conocemos. Desde esos primeros licores destilados en los monasterios de Irlanda, el whisky que conocemos hoy en día se ha convertido en un negocio multimillonario. Ahora se consume y se produce en los 4 rincones del mundo y les da empleo a millones de personas. Este éxito mundial comenzó en el siglo XIX con el entusiasmo de un grupo de jóvenes empresarios que le dieron al whisky fama mundial.
Gracias a un brillante mercadeo y sentido de los negocios, el whisky se convirtió en la primera bebida global. Pero esta respetable imagen esconde un pasado oscuro e ilícito. En las colinas más remotas de Escocia se fabricaba whisky ilegal en alambiques y luego era transportado por contrabandistas que eludían a los recolectores de impuestos. ¿Pero qué es el whisky? Muchas cosas han cambiado muy rápido en el mundo, pero el proceso de fabricación del whisky ha cambiado poco. El whisky es el producto de la cocción, fermentación y destilación de granos, y no hay dos iguales. Cada etapa de la producción, desde los granos hasta el agua, pasando por el proceso de almacenamiento, cambia el sabor final. Hay dos tipos de whisky, el combinado y el de malta. La mayoría son combinados, pero solo el puro whisky escocés de malta supera a todos los existentes. En la primera etapa se manipula la malta. La cebada se pone a remojar en agua, luego se escurre y se esparce en una superficie suave donde germina. Esto produce calor, así que es necesario rotar la cebada para mantener una temperatura constante. Esta etapa se realiza hoy en día con rastrillos mecánicos, pero tradicionalmente era hecha por hombres que alaban arados de madera. Luego la malta se seca en un horno y se utiliza un carbón vegetal llamado turba como combustible. La turba se compone de musgo y césped comprimidos, tomados de tierras fangosas. Uno saca estos bloques de musgo lodoso, luego los seca en la primavera y después los utiliza como combustible. Al encenderse, la turba desprende un humo agradable y aromático que debe llegar hasta la cebada e impregnarla durante todo el proceso de fabricación del whisky. Luego la cebada es recogida y mezclada con agua caliente en un tubo largo de metal. Los granos sobrantes se eliminan y se añade levadura. La mezcla luego bulle y se fermenta a medida que la levadura devora el azúcar para convertirla en alcohol. Luego de unos días, todo está listo para la destilación. La destilación es solo una manera de separar el alcohol del agua y de concentrar el alcohol para luego capturarlo. El alcohol hierve a una temperatura menor que el agua, pero los primeros vapores son muy impuros para utilizarse, así que se redestila. Al final, el licor corre claramente y se almacena en barriles. Lo importante es recordar que el barril no es un simple contenedor, puesto que cumple una función que para mí es parecida a la crisálida en el paso de oruga a mariposa. Uno vierte el pálido licor en estos barriles y luego de 10 o 20 años sale una deslumbrante mariposa. Existe un fenómeno interesante en el que los whiskies madurados en áreas costeras tienden a adquirir caracteres salinos y marinos. Por ejemplo, cuando vamos a los depósitos de Bowmore, en la isla de Islay, vemos que la marea cubre la mitad de los edificios. La marea llega a la mitad de los muros. La idea es que el whisky absorba la sal de la atmósfera que lo rodea, porque los barriles también respiran. Nadie lo sabe, pero yo sí sé que cuando pruebo un Bowmore, siento esa salinidad en el vaso y en cuanto tomo un sorbo, me transporto a esa destilería. Durante el proceso de maduración, el barril literalmente respira, y esto se traduce en una pérdida de alcohol cada año. Cerca del 2% del alcohol se pierde anualmente, lo que equivale a 45 litros que se desvanecen desde un barril. Y esto se conoce como la porción del ángel. No estamos seguros de si hay un ángel por destilería o si hay varios ángeles revoloteando sobre ellas. Lo que sí es seguro es que sin esa evaporación el whisky no tendría el mismo sabor. En la actualidad hay más de 80 millones de barriles de maduración en Escocia, y para que reciba el nombre de whisky escocés debe añejarse por al menos 3 años. Pero la cantidad ideal de tiempo que un whisky de Malta debería dejarse en maduración todavía es tema de debate. Algunos de los whiskies más finos que yo haya probado han sido whiskies añejos, digamos de unos 30 años.
Pero por Dios que he probado whiskies añejos que se han pasado de maduración y adquieren un sabor a madera demasiado fuerte. La idea de que mientras más viejo el whisky, mejor, no es cierta. El mejor momento del whisky puede variar. Miles de años de práctica y perfeccionamiento se han invertido en el whisky de Malta. El proceso de fabricación es simple, pero el licor en sí es uno de los más complejos del mundo. Cada whisky es único y los gustos varían de destilería en destilería. He ahí la belleza del whisky de Malta. Tomamos 4 whiskies de Malta populares y observamos cómo difieren uno de otro. Primero, un Glenmorangie de 10 años, el más popular de Escocia. Es un whisky de Malta muy suave. Ese aroma proviene del elegante licor destilado en alambiques muy altos. El cuarto de destilación es muy hermoso y casi parece una catedral. El licor no tardó mucho en salir a la superficie para luego condensarse. La suavidad del licor es apreciable. Es muy suave al olfato y muy fresco. Tiene un agradable toque de vainilla. El toque de vainilla proviene del barril, del roble americano. El efecto del barril no debe subestimarse, ¿cierto? Para nada, no se trata de un simple trago. Es un estilo muy suave, pero absolutamente delicioso. El siguiente, el whisky de Malta más vendido, el Glenfiddich Soler Reserve. Este lo añejaron en un barril hecho de cerezo y le da al whisky un sabor de pasas. Yo diría que un sabor de frutas oscuras, algo como el sabor de un pastel de Navidad, algo que no se encuentra en el Glenmorangie, que se madura en toneles de tipo americano. No soy muy amante de los whiskies madurados en barriles de cerezo, pero este lo disfruto. Creo que se siente en el olfato un tipo de té de hierbas. Debo decir que no soy un gran amante de Glenfiddich. Solía describirlo como líquido limpiador. Tiene un gusto a químico. El turno es para el whisky de Malta de 10 años fabricado en la destilería Bushmills de Antrim, en Irlanda, la más antigua de todas. Geográficamente son 500 kilómetros de distancia con respecto a Glenmorangie, y hablamos de todo un mundo aparte en términos de sabor. Un final muy limpio. Este viene de una triple destilación que crea un licor más puro con una dulzura creciente. Cerezas frescas. Creo que la triple destilación lo hace muy diferente del escocés en términos de suavidad. Es un trago muy bueno, pero le falta algo de carácter y variedad. Los irlandeses dirían que uno podría tomar un poco más de este porque es mucho más puro. Ardbeg es una de las 7 destilerías de la isla escocesa de Islay. Su whisky de 10 años es uno de los que tiene más sabor a turba. Ardbeg tiene un licor distintivo. Al olfatearlo, uno aprecia un gran y fenólico aroma a turba. Guarda un gran parecido con el primero, pero a la vez destila un aroma muy distinto. Cada vez que lo aspiro obtengo algo distinto. Tiene muchas combinaciones. Hay mucha turba en esa isla y este es el whisky con más esencia de turba. Además, siempre pienso en Ardbeg como un hermoso sitio impregnado de agua de mar. Algo bastante salado y marino. Algo como una tibia playa. También tiene grandes propiedades antisépticas y medicinales, pero creo que esta bebida tiene una gran contextura. En el mundo hay más de 150 destilerías. Estados Unidos, Canadá y Japón cuentan con 10 cada uno, Irlanda con 3 y las restantes están en Escocia. Veo el whisky como una familia. El escocés es el miembro más vendido. Tal vez ya haya establecido un modelo, pero como en toda familia, cada miembro es un poco diferente. En Japón se ha tomado el modelo escocés, pero le han dado el toque oriental. Japón se enamoró del whisky y de todos los whiskies no escoceses, el japonés es el más cercano a la perfección.
La mayoría de los países han aprendido el secreto del whisky de los inmigrantes escoceses e irlandeses, pero con Japón pasó algo distinto. A principios del siglo XX, un hombre llamado Masataka Taketsuru viajó a Escocia para aprender los secretos del whisky por sí mismo. En 1918, Taketsuru viajó a la Universidad de Glasgow para estudiar química aplicada, pero pronto se vio seducido por una bebida que nunca antes había probado, el whisky. Luego de algunas investigaciones, Taketsuru abandonó sus estudios de ciencia pura y se aventuró por Escocia para tratar de obtener un empleo como aprendiz en una destilería. ¿Pueden imaginárselo? Un hombre que se aparece y toca la puerta de una destilería y dice, ¿me dan trabajo? Estoy interesado en aprender sobre el whisky. La mayoría de las destilerías en las que se presentó le dieron la bienvenida y los cuadernos de Taketsuru son los reportes más increíbles de cómo se hacía el whisky en Escocia a principios del siglo XX. Hay un mejor archivo en Japón que en la propia Escocia. Tomó notas muy meticulosas y entendió el proceso, algo que le encantó. La gran amistad entre las refinerías escocesas y las japonesas comenzó con el deseo de este hombre de fabricar esta bebida. Taketsuru regresó a Japón en 1921 con muchos cuadernos llenos de los secretos del whisky escocés y de la vida en Escocia. De regreso en Japón, fue reclutado por el empresario Shinjo Tori. Quería hacer algo diferente. Quería enfrentarse a la dificultad de producir whisky fuera de Escocia. Su política era, si los estadounidenses y los europeos pueden hacer algo, entonces los japoneses podían hacer lo mismo y hasta superarlo. Como Taketsuru, Tori también puede afirmar ser el padre del whisky japonés. Con la ayuda de Taketsuru, Tori formó la corporación Suntory, fabricante del whisky japonés más vendido. Cuando se conocieron, Tori contaba con 22 años y era un empresario muy aventurero. Comenzó como comerciante de vinos, importando y vendiendo productos españoles, y era conocido como la nariz de Osaka. En 1923, en medio de mucho escepticismo, Taketsuru y Tori comenzaron a construir la primera destilería japonesa. La ubicaron en los alrededores de la ciudad de Kioto y produjeron un whisky de malta llamado Suntory White. Ir a la destilería de Yamazaki es una especie de peregrinaje. Este es el hogar espiritual del whisky japonés, la primera gran destilería de whisky japonesa. Y la ubicación fue deliberadamente seleccionada por ser muy prometedora. Hay 3 ríos que convergen en el área, lo que genera neblina durante los días fríos y proporciona una buena humedad para el añejamiento. Siempre hubo un importante santuario shintoísta en el área, y de hecho tiene barriles de whisky. Se lo toman muy en serio. Era un grandioso lugar, no solo tiene mucha agua, sino que también estaba aprobado por los espíritus. La destilería de Yamazaki se construyó en 1923, pero pasarían 6 años antes de que el primer producto saliera de la fábrica. Cuando se culminó la destilería, introdujeron toda la cebada y la consumieron. Pero no salió nada de la destilería. Introdujeron todo en la destilería, pero no salió nada, así que la gente del pueblo creyó que tal vez no se trataba de una fábrica, sino de un monstruo que comía muchas cosas, mucha cebada. Sí, puede que haya habido una gran sorpresa entre los locales. Mientras las ventas del whisky Suntory crecieron, se hizo necesaria otra destilería. A los pocos años, Tori comenzó a buscar otra ubicación para una segunda destilería. Para la segunda destilería, Suntory eligió Hakushu, en los Alpes japoneses. Es más alto y más frío, pero igualmente lleno de agua pura y el estilo es muy limpio, algo más delicado y un lugar absolutamente maravilloso para una destilería. La planta Suntory de Hakushu produce 2 millones de litros de alcohol puro por año.
Luego de haber ayudado a Tori a producir el primer whisky japonés, Taketsuro decidió perseguir su sueño. Para hacer un whisky como aprendió en Escocia, era necesario el sitio perfecto para una destilería. Geográficamente quería obtener el equivalente japonés de lo que había experimentado en Escocia, y eso significaba que debía mudarse al norte, a la isla de Hokkaido, un lugar muy frío y alto. Está cerca de Vladivostok. Hay mucha nieve en el invierno y el agua es muy fría. Hay mucha turba, que es algo diferente de la turba escocesa, pero fue lo más parecido a Escocia que encontró Taketsuro. Las similitudes entre esta área y Escocia son la humedad, el mismo tipo de neblina y rocío y, por supuesto, el paisaje. Así que creo que es muy similar a Escocia. La destilería de Hokkaido produjo la marca Nikka, el segundo whisky más vendido de Japón. Hablé con un destilador japonés para tratar de establecer las diferencias entre los dos whiskies y describió el producto japonés como un licor con transparencia de sabores. Para mí eso se traduce como las distintas maneras en que puedes probar el whisky nipón en una manera muy precisa. Son muy ordenados. Uno puede decir, este es un sabor, este es otro y este otro más, todo muy limpio y suave. El whisky japonés tiene su propio carácter. Lo más importante es que el sabor es muy suave y con menos turba. En términos generales, el whisky japonés parece ser más suave que el escocés, pero más ligero y más adecuado para las comidas. En Japón tienen una manera muy sensible de tomar whisky. Lo toman con hielo y muy diluido. El whisky japonés tiende a ser muy suave. El combinado es muy suave de carácter. Por esto es posible tomar en cantidad, con bastante agua, y no sentirse tan mal al día siguiente. Hoy la corporación Suntory es el productor japonés más importante y domina el mercado. Se ha expandido a México, Tailandia y Brasil, y además posee destilerías en Escocia. Al comparar tres whiskies de diferentes partes del mundo, notamos cómo varía el sabor de país en país. Primero, un bourbon estadounidense, el Woodford Reserve. Este es un producto de varios granos y contiene una receta de malta, con al menos 51% de maíz, un poco de cebada y algo de centeno para darle un toque de pimienta. Este está más rápido, se madura más rápido que el escocés porque es más caluroso. Dicen que un año en Kentucky vale por 4 de Escocia debido al calor. Como en casi todos los estadounidenses, hay algo de vainilla en el producto. Esto me recuerda a las cajas de chocolates, de licores surtidos con un relleno dulce. Tiene cierta agradable característica dulce y gaseosa al olfato. Fabricado por primera vez en 1871, el Canadian Club es un whisky combinado añejado en roble blanco por 6 años. Este no me deja mucho. Tiende a terminar en una barra como un licor que se mezcla con otro elemento. Tiene una dulzura muy diferente, con sabores penetrantes en el paladar. Así que tal vez pueda mezclarse con distintos elementos como la limonada o un tónico. El ligero carácter de sabor artificial en el olfato no es mi estilo. El Yamazaki es un producto de malta japonés de 12 años fabricado por Suntory. Los japoneses adoran su whisky. Bastante. Adoran la producción escocesa y la utilizan como modelo para sus destiladoras. Es muy difícil describir en qué difiere el whisky japonés del escocés, lo que es un halago, obviamente, pero para mí todo radica en el carácter afrutado. Tiene un dulce y adorable sabor final de frutas, es muy atractivo. No ha pasado mucho desde que los japoneses comenzaran a imitar el whisky escocés, pero ya tienen su propio estilo y creo que este es un whisky muy elegante.
En el mundo, un total de 65 países hacen y destilan algún tipo de whisky, pero Escocia sigue siendo su cuna. Escocia es un país pequeño de 5 millones de personas, pero hay más de 90 destiladoras de whisky en pleno funcionamiento, el porcentaje per cápita más alto del mundo. Se dice que 1 de cada 50 empleos depende de esta industria. Cada año se producen 91,2 millones de cajas y más de 2.000 marcas son vendidas en más de 200 países. Cada segundo se venden 31 botellas en el extranjero y si se pusiera en línea recta, la producción formaría un camino de ida y vuelta de Edimburgo a Australia. En Escocia, el whisky es un gran negocio que aporta cerca de 800 millones de libras esterlinas al gobierno en impuestos. Pero esta no siempre ha sido una industria respetable. Su historia se basa en alambiques clandestinos, contrabando y evasión de impuestos a toda costa. De hecho, muchas de las destilerías más famosas fueron fundadas por extraficantes en los lugares en los que tenían sus operaciones ilegales. Cuando Escocia e Inglaterra se unieron en 1707, se estableció un impuesto al whisky y para la época se consideró una imposición inglesa para disgusto de los granjeros y destiladores de Escocia. Sin embargo, las destiladoras ilícitas continuaron como una actividad muy común durante los primeros años del siglo XVIII. En la época de la regulación de las tierras altas, Escocia estaba bajo el puño opresor de los ingleses. Se prohibió el uso de las faldas escocesas e incluso tocar gaitas. La destilación clandestina se convirtió para los escoceses en una de las mejores maneras de defender su identidad. Para mediados del siglo XVIII se producía 10 veces más whisky en las destilerías privadas que en aquellas con licencia. Entonces el Parlamento de Londres decidió actuar. Las destilerías ilícitas fueron cerradas y los equipos confiscados, pero los traficantes que habían estado destilando por generaciones declararon la guerra. Cuando hablamos de los traficantes de whisky, nos referimos no solo a los fabricantes, sino a los destiladores y a los que lo transportaban hasta el mercado. Y esto ocurría en toda Escocia. Pero mientras más remoto el lugar, mejor. Mientras más cerca de un camino de pastoreo, mejor, porque se tenía acceso a los mercados. Así que había varias áreas preferidas por excelencia que prosperaron. Estos traficantes eran muy hábiles en esconder el producto y llevarlo de un punto a otro. Tal vez transportaban todo en ataúdes. Escondían todo en barriles y bajo un púlpito para que los oficiales no encontraran nada. Escondían el whisky en pequeños barriles que luego ponían bajo el vientre del ganado que se dirigía de las tierras altas a los mercados de Falkirk y Glasgow. El producto siempre llegaba a su destino. Una gran área para la destilación ilícita era Livet, en el punto más noreste de Escocia. Incluso hoy es un área relativamente remota y en los siglos XVIII y XIX era virtualmente inaccesible y casi imposible de cubrir por la policía. A comienzos del siglo XIX, esta zona albergaba unos 200 alambiques ilícitos. Debido a su lejanía, uno podía detectar un punto de control a 2 kilómetros de distancia. Era posible establecer alambiques en pequeñas cabañas escondidas que podían derribarse o cubrirse. En otras palabras, podían mantenerse en discreción. Siempre silbaban cuando llegaba el recolector de impuestos. El gobierno británico quería terminar con el caos y permitió pequeñas operaciones de destilación con pequeños gravámenes. Aunque la fabricación ilegal continuó, algunos vieron el potencial comercial de legalizar su situación. Fue en 1824, en Livet, que George Smith se convirtió en el portador de la primera licencia de destilación de Escocia. Pero al mismo tiempo existían los traficantes que para la época se organizaban en bandas que obtenían mucho dinero, así que la reacción a esta legalización repentina fue algo extrema. El mismo Smith tuvo que viajar armado cuando transportaba el whisky al mercado. Con el tiempo, los traficantes cedieron ante George Smith y el número de destilerías legales aumentó en toda Escocia y muchas de ellas aún fabrican whisky. Fuera de Escocia, el gran productor de whisky es Estados Unidos. El whisky estadounidense se basa en el glamour y el espíritu del rock and roll, pero sus orígenes son tan modestos como el del escocés, así como coloridos.
En los tiempos coloniales, el licor preferido era el ron, que se fabricaba con caña de azúcar, y Boston era considerada como la capital de destilación de Estados Unidos. Luego, en el siglo XVIII, en 1713, llegaron a Pensilvania los primeros inmigrantes irlandeses. Y lo que ocurrió fue que, ese mismo otoño, se realizó la primera destilación de granos. Los ancestros de Bill Samuels llegaron en los primeros botes que llevaban inmigrantes escoceses e irlandeses y con ellos llegó el arte de la destilación. Éramos granjeros, teníamos equipos de destilación, sabíamos qué hacer con él y existía la necesidad de hacer algo con el excedente de granos del área, que en Pensilvania era centeno. Entonces, el primer whisky de este país se hizo a base de centeno. Como en Escocia e Irlanda, solo fue cuestión de tiempo antes de que la industria comenzara a atraer legislación. El 3 de marzo de 1791, el nuevo gobierno, bajo el primer presidente de Estados Unidos, introdujo un impuesto al whisky, y no era de sorprender que los granjeros se rebelaran. Para esa época, Washington era el presidente. Fue su gobierno el que impuso el impuesto al whisky y creía firmemente que este debía respetarse. Muchos se opusieron y opinaban que Estados Unidos acababa de tener una revolución que había echado a un gobierno que cobraba impuestos injustamente y ahora se encontraba con lo mismo. A pesar de haber promulgado un impuesto poco popular, George Washington era un destilador de whisky. Las tierras del Monte Vernon, en Washington, D.C., no solo eran el hogar del primer presidente, sino también una plantación muy productiva. No hay duda de que Washington no se habría convertido en un gran destilador de no haber conocido a James Anderson. Este era un escocés que había llegado a Estados Unidos hacía unos años y Washington lo contrató como jefe de plantación ya hacia el final de su periodo presidencial. Tan pronto como Anderson comenzó a trabajar, le propuso a Washington que si éste estaba dispuesto a apoyar una destilería, le ayudaría a ganar mucho dinero. Creo que el hecho de que Washington abriera una destilería es un indicio del auge de esa industria para la época. Luego de la muerte de Washington en 1799, la destilería siguió en funcionamiento por varios años, pero luego cayó en el deterioro. En los años 30 se descubrieron los orígenes de la destilación original y del molino. Este último fue restaurado y hay planes para reconstruir la destilería. Para 1799, la destilería de Washington producía más de 50.000 litros anuales, una gran cantidad si la comparamos con otras fábricas de la época. Estados Unidos fabrica más de 400 tipos de whisky en 18 estados, y de todos los whiskies de este país, el bourbon es el más popular. El bourbon no solo se hace en Estados Unidos, sino que únicamente se puede fabricar en una pequeña región entre Kentucky y Tennessee. Ahí es donde se encuentran todas las destilerías, y esto se debe a la geología, al agua, porque da la casualidad que los suelos de esa región no contienen óxido ferroso. A menudo el secreto de un buen whisky radica en el agua, y la piedra caliza de esa región produce un agua sin hierro y otros materiales que pudieran decolorar el whisky. Maker's Mark, en Bardstown, Kentucky, le atribuye la calidad de su producto a la piedra caliza. Fue el padre de Bill Samuel el que decidió reinventar la vieja receta de la familia. Su objetivo era elevar la reputación del whisky de un simple aguardiente a un licor de calidad. El propósito del bourbon era proporcionarles a los pioneros un trago que los despertara. Y el hecho de que algunos de ellos se volaran los tapones no era algo necesariamente malo. Mi padre dijo que si su padre, su abuelo y su bisabuelo pudieran regresar y probar este nuevo whisky, lo habrían descrito como muy debilucho y demasiado suave, demasiado refinado y gentil. Pero ese era el objetivo de mi padre, crear algo que pudiera estar junto a los whiskies más finos del mundo. Además de la pureza del agua, hay muchos otros factores que diferencian al bourbon del escocés. Un clima más cálido significa que el whisky se añeja más rápido en el barril, así que se embotella a una edad más temprana. El promedio es de 6 años y se añeja en barriles de roble americano que se utilizan solo una vez, algo que deja un toque de vainilla en el producto final.
Uno de los mejores es el Jack Daniels, hecho en Tennessee por más de 140 años. De descendencia escocesa, Jack Daniels comenzó a destilar a temprana edad y para cuando contaba 19 años ya gerenciaba una destilería. Lo que hace al Jack Daniels diferente es el método de filtrado en carbón de leña. Básicamente, el licor destilado corre por una capa de carbón de leña de 3 metros. Imagínense lo que ocurre en el barril. El licor primero pasa por una capa de leña. La leña es la que le quita la agresividad, el toque de inmadurez. Al realizar este proceso, en realidad se acelera no el proceso de maduración en sí, sino la pérdida de inmadurez y la pérdida de aspereza. Es una técnica muy inteligente que creo llegó a Tennessee gracias a los inmigrantes rusos que la habían utilizado en la producción de vodka en Rusia y Polonia durante cientos de años antes. Mientras Estados Unidos, Escocia y Japón construyeron grandes industrias del whisky, es curioso que Irlanda, el país donde todo comenzó, no se convirtiera en una poderosa nación destiladora. El origen de esto se remonta a una decisión tomada en 1832 al ignorar una obra de tecnología que cambiaría la producción de whisky para siempre e introduciría en el mercado el whisky combinado. En el espectacular paisaje de Antrim, en Irlanda, yace Bushmills, la destilería más antigua del mundo. Bushmills ha producido whisky de calidad por más de 500 años, pero el corazón de la industria del whisky irlandés estaba unos cuantos kilómetros al sur, en Dublín, con 2 hombres llamados John Jameson y John Powers. Cuando Jameson abrió su destilería en 1870, el whisky irlandés estaba en su época dorada y Dublín era la segunda ciudad del Imperio Británico. Podríamos decir que el whisky irlandés, tal y como lo conocemos hoy en día, nació a mediados del siglo XVIII y se desarrolló en los 100 años siguientes. Hubo un estallido de whiskies urbanos. El whisky se fabricaba en los campos, pero también se hacía en las ciudades en crecimiento. Así surgieron los barones del whisky, como Jameson y Power, hombres con visión. Solemos olvidar que el whisky irlandés era la bebida más popular hasta mediados del siglo XIX. El whisky irlandés se diferencia del escocés en que es triple destilado. El escocés solo se destila 2 veces y los irlandeses afirman que el suyo es más suave. En el siglo XIX, el irlandés triple destilado era el whisky dominante, no solo en Irlanda, sino también en Inglaterra, y disfrutaba de considerables ventas en Estados Unidos. Sin embargo, el irlandés pronto perdería su supremacía cuando el whisky combinado escocés comenzó su éxito internacional. Un nuevo invento estaba a punto de revolucionar la producción y darles a los fabricantes una manera más fácil y menos costosa de hacer whisky, pero serían los escoceses y no los irlandeses quienes aprovecharían esta nueva tecnología. Para 1820, todas las destilerías de Europa trataban de lidiar con un problema. La destilación en alambiques era ineficiente. Los alambiques tradicionales consistían en un caldero gigante que procesaba por lotes y debían cargarse, vaciarse y encenderse otra vez. Era un proceso muy lento. En 1832, Aeneas Coffey, un ex inspector aduanero, presentó una nueva versión de la destiladora patentada que luego sería conocida como las columnas Coffey. El proceso de Coffey era continuo. Luego le ofreció esta destiladora continua a Jameson y a Powers y a otras casas de Dublín que la rechazaron muy amablemente. Aunque hacía un buen whisky, Powers y Jameson sentían que el nuevo licor parecía tener menos sabor que las maltas originales. A Coffey no le importó y lo trajo a Escocia, donde en 1848 había conocido a un hombre llamado Usher. Coffey le mostró que si destilaba un licor en sus columnas y luego lo mezclaba con un whisky escocés de las tierras altas, nacía un nuevo producto más tolerable. Ese fue el nacimiento del whisky escocés combinado. Las columnas Coffey permitieron una rápida producción en grandes cantidades de este nuevo whisky que se produce no con cebada sino con maíz. El whisky de granos hecho en las columnas es mucho más suave que el whisky de malta, así que es ideal para mezclarse con los de malta para así crear el escocés combinado. En la combinación,
El grano hace las veces de un consejero matrimonial. Ponemos algo de malta por aquí, algo de turba por allá, y obtenemos un estupendo licor de malta. Luego hay dos elementos separados. El grano se sienta en medio y dice: tú y tú, acérquense y hablen. Con el tiempo se entienden y se calman las cosas. Toma un poco de sabor de uno y un poco del otro. Luego les permite mezclarse y produce un tercer sabor y añade algo de complejidad. Uno puede entender por qué los irlandeses no aceptaron el sistema continuo, pues su estilo dominaba el mundo. Así es como sabe el whisky, de modo que cualquier producto más suave y delicado no podía llamarse whisky. El genio del combinado era que primero había que encontrar un producto que compitiera con el irlandés y segundo, había que encontrar un whisky que la gente quisiera consumir. El combinado es un producto diseñado para el consumidor. El rechazo de los irlandeses los llevó a perder el dominio mundial. El whisky combinado tomaría el mundo por asalto y hoy, por cada 100 botellas de escocés, 94 son combinados. El auge del whisky escocés se debió a las ideas e innovaciones de los vendedores italianos de la época victoriana. Empresarios como los hermanos Chivas, John Walker, Arthur Bell, Matthew Glug, John Dewar, gente que solía fabricar té, café, ron o vino, comprendieron la idea de agregar un ingrediente a otro para producir algo consistente. El primer whisky escocés combinado lo hizo en 1853 Andrew Usher, un representante de Glenlivet para Edimburgo. Hoy la compleja tarea de crear whiskies con mezclas de grano y malta recae en la responsabilidad de un individuo. El proceso de combinado es un arte. El objetivo es producir una bebida consistente con el cambio de algunos componentes. El sabor final es lo que cuenta. Un maestro en el combinado del whisky escocés se parece al trabajo de un chef. Tengo las 90 destilerías de malta y las 10 de granos como mis ingredientes. Ellos tienen una comprensión innata del sabor, del carácter y el estilo, también del gusto del consumidor. Son artistas. He escuchado a los maestros hablar sobre el proceso románticamente, que es como pintar. Y uno mide el lienzo con los granos y luego pinta los sabores y colores de los whiskies de malta hasta que logra una composición satisfactoria. Hay un mito que dice que si uno se mete de noche en la oficina de un maestro de whisky, encontrará la receta mágica en la caja fuerte, la receta mágica para la mezcla. Pero no es así. No hay una receta. El secreto de la combinación es que no hay nada escrito. Si hubiera una receta para poner ingredientes en diferentes cantidades, el whisky se haría con solo apretar un botón. El trabajo de un maestro consiste en reconocer más de 300 aromas distintos, así que, como para el fabricante de perfumes, la nariz es la clave. Todos los días debo oler los barriles, tal vez 200 barriles a la semana, y creo que he probado unos 60,000 barriles. Soy muy afortunada de que no hayan creado ninguna máquina para suplantar el sentido del olfato. Al comparar 3 whiskies combinados, observamos cómo el gusto y el aroma pueden variar. Primero, un escocés combinado, el Famous Grouse. El whisky combinado es muy diferente del de malta porque el grano es un ingrediente distinto o con menos carácter, pero muy bueno como base. Al añadirle al whisky de malta se crea un combinado que puede repetirse año tras año. Los maestros que combinan el whisky tienen un talento extraordinario. Toman dos productos muy distintos y los unen. Especialmente cuando cierran una destilería ocasionalmente y deben encontrar algo más para mantener el carácter y el sabor. Este tiene sabores muy verdes. Sí, muy herbáceo. A menudo pienso en el cilantro y en otras hierbas. Es una mezcla muy suave. Hay versiones más fuertes de los whiskies combinados, pero no es el más suave.
Aunque los irlandeses no fueron los primeros en combinar whiskies, ya tienen varios productos. Uno de los más populares es el Jameson. Es el whisky irlandés más vendido en el mundo, pero no en Irlanda. Posee un carácter de granos, hierbas y algún tipo de sabor mineral. La suavidad que asociamos con el irlandés está ahí. Es muy seco y tiene algo de acaramelado. Tiene un toque de caramelo y es fácil de tomar. Un buen trago de bar. La etiqueta negra de Johnnie Walker. Johnnie Walker es el escocés más vendido. El etiqueta negra de 12 años es uno de los más populares. Tiene mucha complejidad y redondez, muchas unidades de aroma diferentes que convergen. El toque de frutas, de humo y el carácter suave es uno de los que lo tienen todo. Muchos maestros destiladores ven el Johnnie Walker como el mejor representante de los combinados. Es uno de los más admirados entre los especialistas de la industria. Es muy completo y grande. Siempre pienso en él como el apropiado para cambiar el humor. Se vende al mismo precio que los de Malta, cerca del mismo precio de un whisky de Malta de 10 años, pero con este han logrado algo que no tienen los demás. Conserva muchos elementos que trabajan juntos y con éxito. Es impresionante. Si bebe un whisky, probablemente estará probando un whisky combinado, y muchas de las marcas famosas de la actualidad surgieron a finales del siglo XIX. El whisky moderno mantiene una deuda con los grandes hombres de negocios conocidos como los barones del whisky. Estos comerciantes escoceses como James Buchanan, Johnnie Walker y Tommy Dewar lanzaron lo que sería la primera gran marca global. A comienzos del siglo XIX, nombres como Dewar's, Johnnie Walker y Black and White ya habían alcanzado fama mundial. Hubo muchos hombres jóvenes extraordinariamente hábiles, hombres de 20 años, que expandieron el mercado hacia el sur y que viajaron por todo el mundo abriendo mercados para vender el escocés a finales del siglo XIX, lo que llamamos el boom del whisky. El escocés había conquistado a todo el mundo. Fueron los primeros grandes mercaderes, los primeros en crear marcas globales entre el siglo XIX y el XX. Tommy Dewar fue extraordinario. Puso el anuncio de neón más grande de la época, el primer comercial en el cine. Tuvo éxito en aplicar todos los trucos conocidos para promover su whisky. James Buchanan fue diferente. Lo hizo de forma más civilizada. Comía en el mismo restaurante por un mes sin tratar de vender su whisky. Cuando el encargado llegaba y le decía, ¿es usted fabricante de whisky? Él decía, sí, pero no quiero arruinar la conversación con algo comercial. Pero obviamente obtenía la venta al instante. Eran todos hombres innovadores y con visión. Gracias a ellos el whisky se apoderó del mundo. Hoy en día el whisky es un gran negocio y cada año se venden más de 1 millardo de botellas en todo el mundo. Más de un tercio de los mejores 100 licores del mundo son whiskies y más de la mitad de ese tercio son escoceses. Gracias a la tenacidad de los destiladores ilegales y la visión de los barones del whisky, Escocia vende 31 botellas por segundo. Pero, a pesar de su asociación con Escocia, el whisky es una bebida global. Cada país que destila whisky, desde Irlanda hasta Japón, ha estampado su propia marca. En Japón lo disfrutan con mucha agua y hielo, en Estados Unidos en cócteles. Muchos escoceses puristas lo toman seco y los irlandeses con un poco de agua. Al añadir agua, abrimos los sabores. Y los escoceses llamamos a eso soltar la serpiente. Se pierden los sabores, es casi como una serpiente que sale del vaso. Si toma whisky de la manera que le guste, simplemente tómelo. Esa es mi opinión. No se detenga en que puede o no añadir agua. Puede añadir hielo, relajarse, disfrutarlo y divertirse. Para eso fue creado.
Desde las montañas de Escocia hasta las primaveras de los estados sureños de Estados Unidos, el whisky ha sido adaptado y cambiado continuamente. Desde los monasterios irlandeses hasta los bares del centro de Tokio, hay un espíritu oculto en cientos de años de civilización. El whisky es una bebida con una extraordinaria historia. Es el aqua vitae, el agua de la vida.